tal mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos con los chismes del día de hoy. Quédense hasta el final porque están buenísimos. Y bueno, mis amores, el caos en el sector de las series turcas siguen empeorando y esta vez se lleva por delante una producción que venía pisando fuerte. La crisis de presupuestos están haciendo estragos, los canales tienen miedo a apostar por nuevas historias y muchas de las que están en pantalla están siendo terminadas antes de tiempo, o sea, final express. Pero ojo, porque lo más fuerte es que varios proyectos ni siquiera han llegado a grabarse. Las cadenas y productoras, por temor a no recuperar la inversión, están cancelando series antes de que vean la luz y ahora se suma otra víctima más a la lista. Según informó la reconocida periodista Birsen Altuntaş, la ambiciosa serie del Mar Negro, titulada en español Sobre las nubes, fue cancelada antes de comenzar. Sí, como lo oyes, ni casting, ni rodaje, ni nada. Todo salió a la luz cuando un seguidor le preguntó directamente en X, anteriormente Twitter, la serie Sobre las nubes fue archivada y Birsen respondió con una sola palabra demoledora hace rato. Con esta cancelación ya son 4 series eliminadas del mapa sin siquiera estrenarse. Antes ya habían confirmado la cancelación de Cercería Şikler, Hayati Benin, Ülker Habla. La razón, la de siempre últimamente, costo de producción altísimos, canales ofreciendo presupuestos bajísimos, resultado, proyectos prometedores que se quedan en el cajón, o mejor dicho, en el Rafa. Pero bueno, cuéntenme ustedes, ¿creen que esta crisis va a cambiar la forma en la que se hacen las series turcas o estamos a punto de ver aún más cancelaciones? Pero bueno, mis amores, noche de glamour total en los GQ Men of the Years 2025, creo que se pronuncia así. Ustedes saben que mi inglés es medio ratata, like el español de Cardi B. Y sí, señores, Tersanet Estambul se convirtió el 10 de diciembre en una auténtica pasarela de celebridades. La gala de los GQ Men of the Year 2025, conducida por Erkan Korkmaz Constendil y Shukran Ovali, reunió a los más top del espectáculo turco. Entre premios, flashes y miradas fashionista, la alfombra roja fue la protagonista absoluta de la noche. Los premios más comentados fue el de Sinem Ünsal, fue elegida la mujer del año y apareció espectacular con un vestido blanco elegante como una princesa, acompañada por supuesto de su pareja Berkan Kat. También el premio al actor del año se lo llevó Merya Söğütlü, quien además se ganó los aplausos y los suspiros durante toda la velada. Pero hablemos de lo que nos gusta, la moda. La alfombra roja dio para todo, algunos famosos brillaron con look impecables y combinaciones elegantes, mientras otros se arriesgaron tanto que las críticas en redes sociales no tardaron ni 5 minutos. Ahora viene lo divertido, vamos a repasar quién llevó qué, comentar outfit que amamos y esos que nos dejaron con cara de ¿pero qué pasó aquí? Los candidatos al más elegante de la noche, tú decides con tu voto ahí en los comentarios. Merya Söğütlü, Nesrin Kabazade, Serkan Şayoglu, Erkan Korkmaz Constendil, Serkay Tuntuku, Aras Aydin, Sinem Ünsal. Ahora dime en los comentarios quién fue tu favorito de la noche. ¿Quién se pasó de elegante y quién se pasó de creativo? Y bueno, señores, ahora vamos con la nueva serie Lilijar o Lililiar, no sé cómo se pronuncia, corríjanme ustedes ahí. La selección de casting de la nueva serie, producida por Baba Jumping, que se emitirá por ATV, sigue avanzando a toda velocidad. En los últimos días las noticias sobre el reparto han llegado una tras otra y ahora se confirma otro fichaje importante. Primero lo primero, la serie fue anunciada inicialmente con el nombre de Yabancı Gelin Lilijar, pero por el momento se quedará simplemente como Lilijar. Aún no se sabe si el título cambiará más adelante, ya veremos, ustedes saben que puede cambiar. Protagonistas confirmados, ya se había anunciado que los roles principales estarán a cargo de Burak Tosokoparan y Berfit Nilsuk Aktaş. Pero eso no es todo porque el elenco viene cargadísimo con nombres de peso. Bahar Şahin, Tarot Emir Tekin, Levent Ülgen, Hulya Akçar, Fikret Kuşkan, Erkan Kan, Sarp Bozkurt, Minek Şariyoglu. Y ahora el nuevo bombazo del elenco, se confirma la incorporación del actor Biran Tunca. El actor, reconocido por su papel protagónico como Yasin Sonut Güneş, regresa a la pantalla con Lilijar en la serie dirigida por Ali Bashi. Interpretará a Kerem, el hermano mayor de Ali, personaje encarnado por Burak
cooperar. O sea, drama familiar en esta nueva historia asegurado. Bueno, ¿cuándo se estrena? Por ahora no hay fecha de estreno confirmada. El equipo sigue cerrando el reparto y los próximos días se realizará la lectura de guión. Después de eso, directo al set. Pero ahora cuéntame tú, ¿te gusta cómo se está formando el elenco de Lily Yar o Lily Liar? ¿Crees que será uno de los próximos éxitos de ATV? Pues esperemos que sí. Y bueno, señores, Demet Özdemir se lleva todos los aplausos y no por el look, sino por jugarse el físico en plena escena de acción. La serie de Stretch Ruya volvió a la pantalla este miércoles con un nuevo episodio que, como cada semana, fue seguida con muchísimo interés. La producción protagonizada por Demet Özdemir y Chagatai Olusoy volvió a demostrar su fuerza en rating, dejando claro que sigue siendo uno de los proyectos más sólidos del momento. Pero si hubo alguien que realmente se robó el episodio, esa fue Demet Özdemir. Escenas de acción sin doble en el último capítulo. La actriz dejó a todos boquiabiertos al grabar una intensa escena de acción sin utilizar doblor. A pesar de que el especialista estaba presente en el set, sí, así como lo escuchas, ella mismita hizo toda la escena. El momento más comentado fue la escena de escape donde Demet corre, se cae, se golpea y sigue sin cortes cómodos ni reemplazo. El resultado, una actuación brutal, moretones real también. Las redes explotaron, todo comenzó con un tweet que rápidamente se volvió viral donde decía: la actuación de Demet en este episodio es otro nivel. En la escena de la huida, aunque el doblor estaba listo en el set, ella decidió hacerlo todo sola. Terminó llena de moretones, mis respetos. Y desde ahí, lluvia de aplausos para la actriz por su profesionalismo, entrega y valentía. Así que sí, Demet Özdemir no solo actúa, se deja el cuerpo y el alma en cada escena. Pero ahora cuéntame, ¿te gusta cuando los actores hacen sus propias escenas de riesgo? ¿O prefieres que se cuide más su salud, aunque se pierda el realismo? Y bueno, mi gente, sorpresa total en la nueva serie Tasha Yad Budenis, y lo que viene después confundió a todo el mundo. La exitosa serie de TRT1 Tasha Yad Budenis volvió a romper récords de audiencia con su último episodio, pero esta vez no solo por la trama, sino por una despedida que no veía venir nadie. Bali se despide de la peor manera. En el nuevo capítulo, el personaje de Bali, que había entrado recientemente a la historia como la hija de Hala, murió tras ser disparada por Sherif. Una escena durísima que dejó al público en shock absoluto. Yo tampoco me lo esperaba, tengo que ser honesta. Todo sucede después de que Esma descubre que Eleni es su verdadera hija y Sherif, en su intento desesperado por recuperar a Esme, cruza todas las líneas posibles, incluida la de matar sin pestañear. La salida de Bali no solo impactó por lo inesperado, sino porque el personaje se había ganado el cariño del público en muy poquito tiempo. Pero lo más extraño vino después. Los espectadores esperaban el típico post de despedida de Özge Aslan, la actriz que interpreta a Bali, un mensaje emotivo, fotos del set, agradecimiento, ya sabes, lo que hacen casi todos. Pero no, lo que publicó fue otra cosa totalmente distinta. Desde su cuenta de Instagram, Özge compartió una historia con una sola frase: ¡qué malos son! Y claro, internet explotó. Era un mensaje para los espectadores, para el personaje de Sherif, para alguien del equipo o simplemente una frase sacada de contexto. Por supuesto, las teorías no tardaron en aparecer. El post fue tan ambiguo que dejó a todos rascándose la cabeza, generando un montón de comentarios y especulaciones. Pero ahora yo te pregunto, ¿crees que fue un mensaje con doble intención o solo una reacción emocional del momento tras despedirse del personaje? Pero bueno, señores, la serie Zack de Calar, emitida por Now, sigue dominando los domingos y resistiendo con fuerza a una temporada donde muchas producciones han tenido finales anticipados, a pesar de compartir con nada más y nada menos que con Teshkilat de TRT1. La serie ha logrado muy buenos ratings, asegurándose seguir al aire. Protagonizada por Burak Deniz y Hilal Altimbilek, Zack de Calar mantiene la tensión al máximo cada semana y ahora se prepara para agitar aún más la trama con una nueva incorporación al elenco. Según informa Birsen Altuntaş, la actriz Nazlıcan Demir se une al elenco para interpretar a Cansu, la hija de Önder, el personaje encarnado por Ugur. La llegada de Cansu promete sacudir la dinámica familiar y traer nuevos conflictos al centro de la historia.
Nesli Yandemir fue vista recientemente en la serie de Netflix More y Shiklar y ahora dio un salto a la televisión abierta con este nuevo proyecto. Pero díganme ustedes qué piensan, ¿creen que este nuevo personaje traerá paz o más problemas a la familia? Que traiga caos, porque eso es lo que entretiene. Nadie quiere ver una serie aburrida. Pero nada, ¿te gustó cómo vas a decalar hasta ahora? Déjenmelo ahí en los comentarios. A mí me encanta esta serie. Be honest. Y bueno, señores, Star TV ya empezó fuerte a mover sus cartas con la nueva serie Seguidin Sensing, su nueva serie estrella producida por IMP y protagonizada por Aitasha Mas y Helen Candemir. Salió un nuevo tráiler, ya se ha publicado y está dando mucho de qué hablar. Una historia que nace en un pueblo y se sacude en la gran ciudad. La serie cuenta la historia de Erkan, un joven de Estambul que en la última semana de su servicio militar viaja a un pueblo para ayudar a sus habitantes. Allí conoce a Dikle, una chica que nunca ha salido de su pueblo. Ese encuentro cambia sus vidas para siempre. Sonará cliché, pero a mí me encantan estas historias. Lo siento, no me juzguen. Pero bueno, ¿qué muestra el nuevo adelanto? En el tráiler vemos por primera vez el viaje de Dikle a Estambul después de casarse con Erkan, mientras la poderosa familia Aldur planea el futuro de su hijo, Erkan. Erkan aparece inesperadamente en la mansión casado. Ya ustedes pueden imaginarse el tremendo caos que se desata. Me encanta, me encanta. Sí, porque ese matrimonio no fue por amor, al menos no al principio. Erkan se casa con Dikle para salvarle la vida y esa decisión será el inicio de una cadena de conflictos, secretos y emociones intensas. Las miradas de Erkan, llena de admiración por la inocencia de Dikle, mientras que ella intenta adaptarse a la gran ciudad, dejan claro que estamos frente a una historia de amor valiente, profunda y muy intensa. Y me encanta este tipo de historias. Extrañaba ya estas series tradicionales turcas. Como les dije, la serie cuenta con un equipo detrás poderoso. Muchísimos. Si continúo, no termino. Amor inesperado, matrimonio por obligación, pueblo bis ciudad, familia poderosa más secretos y un romance que promete romper corazones. Pero cuéntenme ustedes, quiero saber sus opiniones. ¿Te llama la atención esta nueva serie? ¿Crees que será el próximo gran éxito romántico de Star TV? Crucemos los dedos, esperemos que sí, porque me encantan los dos protagonistas. Pero señores, ahora vamos con nuestra reina Hande Erçel, la reina de los titulares. Después de casi 3 años de relación, el romance de Hande Erçel y Hakan Sabancı llegó a su fin este verano. En silencio total, nada de comunicados, nada de dramas públicos. Pero claro, el silencio nunca dura mucho en la farándula. Mientras muchos se preguntaban si hubo crisis por matrimonio o si Arzu tuvo algo que ver, en los pasillos del chisme empezó a sonar otra versión más fuerte. Un problema de confianza, según la periodista Mujedda Instali. Hande se fue alejando poco a poco porque ya no se sentía segura en la relación y fue ella misma quien decidió ponerle punto final. La primera gran señal llegó en agosto del 2025 cuando Hande eliminó de Instagram todas sus fotos con Hakan. Poco después él hizo exactamente lo mismo y para rematar a finales de noviembre dejaron de seguirse, pero eso no fue todo, también hubo bloqueos, o sea, a nivel de ruptura definitiva. Y justo cuando pensábamos que ahí terminaba el drama, ¡pum! Un nuevo amor entra en escena, señores. En el programa Hel con Ushalin, la periodista Mehmet Ustandad soltó la bomba. Según ella, Hande Erçel estaría viviendo un romance con un famoso productor de 45 años, es decir, 13 años mayor que ella. El nombre que empezó a circular es nada más y nada menos que el productor Onur Bumenatan. Ustandad asegura que llevan aproximadamente un mes saliendo, viajaron juntos a Londres y que la relación va muy en serio. Pero ¿cómo empezó todo? Aquí entra en escena Birsen Altuntaş, que reveló el detrás de cámaras de esta historia digna de serie. Según su información, Hande se mudó temporalmente a Londres para mejorar su inglés y se inscribió a una escuela de idiomas. Camino al viaje, en el Lounge del aeropuerto, no sé si lo pronuncié bien, lo dije bien, Lounge. Eso mismo, se cruzó con Onur Bumenatan, que iba al evento con Tech London junto a su equipo. Durante el vuelo charlaron, hubo buena vibra y más tarde coincidieron nuevamente en una cena ya planificada con amigos. Desde ese día empezaron a verse con más frecuencia. Eso sí, Birsen aclara que todavía no hay etiqueta oficial,
De hecho, cuando Hande volvió a Estambul por un rodaje publicitario, ella misma dijo sobre honor en el aeropuerto: no hay nada que comentar todavía, cuando llegue el momento de hablar, hablaremos, es algo muy nuevo. Tan nuevo que no puedo conocer a alguien que todo el mundo espere antes de juzgar. Estas cosas también son cuestión de destino. ¿Qué? Traducción, señores. Sí se están conociendo, no quieren etiquetas todavía y pide que bajen un poquito la intensidad del juicio. Sí, señores, esas fueron las palabras de la mismísima Hande, para que no digan que son inventos. Así que por ahora Hande deja claro que no confirma ni niega, pero tampoco cierra la puerta al amor. Todo indica que estamos en la clásica etapa de vamos despacio y vemos qué pasa. Pero ahora yo te pregunto, ¿te gusta este posible romance, esta posible nueva pareja? Pero bueno, ¿crees que es demasiado pronto después de su ruptura con Hakan Sabancı? Está bien, ella tiene que rehacer su vida. Hakan anda por ahí de fiesta con chicas, ella también tiene que hacer su vida, mi amor. Ella tiene que, no se le guarda luto a nadie porque nadie se ha muerto. Separados, cada cual por su lado. Pero ya, bebés, para finalizar el video del día de hoy, vamos con los ratings del 12 de diciembre, viernes. Hubo una serie que arrasó sin piedad. Supongo que ya ustedes saben cuál fue. Supongo que sí. Pero no pueden estar siempre tan seguros porque ustedes saben que esto es una montaña rusa y hoy está bien, pero mañana puede cambiar. Como saben, este viernes llegó a la pantalla nuevos episodios de Sorbete de Arándanos, Tashayat Budeniz, Arca Sosaklar, pero quien realmente se robó la noche fue la producción de TRT1, Tashayat Budeniz. La serie logró aumentar su audiencia en las 3 categorías, rompió su propio récord, pero atención a este dato. En la categoría ABC1 superó los 17 puntos de rating, señores. Algo que muy pocas series consiguen hoy en día. Todo esto ocurrió en el episodio donde Esme descubre que Eleni es su verdadera hija, un giro dramático que claramente mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla. Ese episodio estuvo buenísimo, tengo que confesarlo. Tashayat Budeniz no solo fue líder en Total, A, B y ABC1, sino que además su episodio resumen logró algo brutal. Superó el nuevo capítulo de Sorbete de Arándanos, quedándose en el segundo lugar del día. El resumen tiene más vista. El resumen de la novela tiene más vista que la serie Sorbete de Arándano. ¿Qué pasó con Sorbete de Arándano? La serie continúa en caída de audiencia, afectada por la reciente salida de personajes. Este viernes quedó en tercer lugar, muy lejos de su principal rival. Por ahí les estarán saliendo las cifras exactas, porque no voy a decirlas. Conclusión rápida, Tashayat Budeniz está imparable, Sorbete de Arándano sigue perdiendo fuerza y la competencia ni se le acerca. Pero bueno, cuéntame tú, ¿crees que Tashayat Budeniz seguirá rompiendo récords o Sorbete de Arándano podrá recuperarse? Yo creo que ya llegó el fin de esa serie. Hasta aquí llegaste. Pero nada, bebé, hasta aquí llegué yo también en este video. Voy a despedirme, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. Siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye, bye.